Hola, soy Vanaken, creador de la filosofía del habitar. En este canal ya hemos abordado varios conceptos. Ahora vamos a abordar el mismo de concepto. ¿Y qué es concepto? Aquí hay bastante confusión. Se le define como una idea, imagen mental o representación mental, juicio, opinión, significado, palabra, término, categoría, caracterización, abstracción de la realidad, captación de la realidad, conocimiento, pensamiento, símbolo, referencia, comprensión, lógica. Y bien, para explicarlo, primero vamos a distinguirlo. En este video vamos a desarrollar los siguientes temas: distinción, qué es concepto, ejemplos, características, su diferencia con idea y conclusión. Distinción. Cuando estás al aire libre y volteas hacia arriba, entonces dices el concepto. Cielo. Pero esta es una palabra, una serie de sonidos o letras dentro de una lengua que refieren al concepto. Ahora vas al diccionario de la RAE y ahí viene el concepto. Esfera aparente azul y diáfana que rodea la Tierra. Pero esta es definición de la palabra. Una frase sobre una o más características esenciales de lo que refiere la palabra. Quedándonos en la RAE, verás que hay otras definiciones. Son acepciones. Morada de ángeles, santos y difuntos frente a Dios. Parte superior que cubre una cosa. La connotación de la palabra. Luego, hay definiciones que no usan una frase sino una sola palabra. Es sinónimo. Atmósfera. Este puede usarse como definición mínima en asociación. El cielo es la atmósfera. Otros sinónimos son bóveda celeste, firmamento, empíreo, espacio exterior. La definición de cielo no incluye lo que aparece en él: nube, sol, luna, planetas, estrellas, etc. La esfera gaseosa que rodea la Tierra corresponde más bien a la palabra atmósfera. Cuando una palabra tiene definición precisa y exclusiva, su denotación es término. Así, cuando nos referimos precisa y exclusivamente al espacio que abarca el Sol, Luna, planetas, estrellas, etc., es con el término espacio exterior. La precisión del término se produce al relacionarse con otros términos, categorías. La atmósfera, entonces, se categoriza en troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Pero nosotros expresamos cielo, sí, por ver hacia arriba, pero la palabra es porque viene de transformarse desde su expresión original latina, caelum, desde hace más de 2000 años. La historia de la palabra en sus antiguos antecedentes es etimología. Aparecen varias cosas queriendo ser concepto, pero ninguna lo es, son lo que son. Después de esas distinciones, ¿qué es concepto? El concepto es un acontecimiento en el mundo. No es algo que simplemente ocurre, sino un acontecimiento concebido y experimentado en la realidad del habitar humano, el mundo. Entonces hay que distinguir esto. El concepto no es palabra, definición, término, categoría, acepción, sinónimo ni etimología, sino un acontecimiento concebido y experimentado en el mundo. Esto quiere decir que cielo no es una mera palabra, sino una experiencia concebida en el mundo, diferente de su definición, esfera aparente azul. El concepto de cielo no es el término espacio exterior ni atmósfera, ni sus categorías troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera ni exósfera. Tampoco es su acepción de reino de Dios, ni sus sinónimos empíreo, firmamento, ni bóveda celeste. Y el concepto de cielo tampoco es su etimología caelum. Aunque estas palabras tienen estos comportamientos en referencia al concepto de cielo, en sí mismas también son conceptos. Entonces, vamos a describir cada uno para ejemplificar cómo es que son diferentes acontecimientos concebidos y experimentados en el mundo. Ejemplos. Así, en la antigüedad se experimentaron las alturas, en referencia a la Tierra, concibiéndola como el centro del universo. Con la experiencia del movimiento del Sol, Luna, planetas y estrellas, se concibió que cada uno se movía sin afectar a los demás, en una esfera propia. Entonces, la Tierra fija en el centro estaba rodeada por esferas seccionadas y seriadas, una detrás de la otra, conteniendo los diferentes astros. Voltear hacia arriba y experimentar, concebir las alturas seccionadas en esferas, es lo que acontece en el concepto de caelum.
y es caelum porque deriva del verbo caedere, seccionar, cortar. Caelum es también la palabra para cincel, aquello que secciona o corta. Pero eso, en sentido de seccionado, que en última instancia parece seccionado, es caelum. Este concepto aconteció en el mundo de los antiguos griegos y romanos, con continuidad en Europa medieval, y tras las invasiones de Europa hacia los continentes de América, Asia, África y Oceanía, este concepto se dispersó. Con él se hicieron experimentos y ciencia, música y literatura, religión y política. Después de muchos descubrimientos científicos, todavía hasta el siglo XIX se concebía el cielo seccionado en esferas. Caelum es el antecedente histórico de que hoy digamos cielo. Ahora, con la experiencia de las alturas en forma semiesférica que todos tenemos, se concibió en forma de bóveda. Ahí se experimentó el movimiento de los astros seccionados en esferas, propio de caelum, expresado en el latín caelestis. Voltear arriba y experimentar concebir el conjunto de movimientos de los astros es lo que acontece en el concepto de bóveda celeste. Posteriormente, este concepto se transformó a esfera celeste, bajo la certeza de que la Tierra es un geoide, más una esfera, y que los astros pueden verse desde cualquier punto de ella. En los movimientos de la bóveda celeste, el Sol aparece y se oculta. La Luna cada 28 días renueva su aparición llena. Los planetas recorren trayectorias complejas. Pero las estrellas se experimentan moviéndose en un mismo conjunto invariable, concibiéndose como firmes. Voltear arriba y experimentar concebir un único conjunto firme de estrellas moviéndose frente a nosotros es lo que acontece en el concepto de firmamento. Ahora, en el caelum romano se asociaban divinidades a los planetas y estrellas, pero con la llegada de la religión católica se asoció con el Dios cristiano. Con la experiencia de lo inmutable del firmamento, lo inalcanzable de la bóveda celeste y lo seccionado del caelum, se concibió que debía haber una mayor y última esfera que movía a todas las demás, pero que ella no era movida, lugar donde moraba el primer móvil, es decir, Dios con sus ángeles y las almas de los fieles difuntos. Voltear arriba y experimentar concebir todos los movimientos causados por un reino divino es lo que acontece en el concepto de empirio. Tal vez es la primera vez que lo escuchas, pero este concepto dominó durante toda la Edad Media. Por supuesto, ya está desactivado y nadie lo usa actualmente, solo se puede encontrar en literatura antigua precisamente del medievo. Empirio es un arcaísmo. Sin embargo, la concepción de las alturas asociada al reino divino católico se fijó históricamente para que el latín caelum, transformado al español cielo, guarde hasta nuestros días ese sentido. La palabra celestial es la que tiene mayor fijeza en referir algo propio del cielo en tanto divino. Si alguien dice cielo, solo con el contexto podemos diferenciar si se refiere a las alturas visibles desde la tierra o a las invisibles del reino de Dios. A diferencia de otras lenguas como el inglés, que sí tienen una palabra para cada uno de estos conceptos, sky y heaven. Posterior al medievo, entramos al dominio de las ciencias occidentales. El mejoramiento de mediciones, instrumentos y teorías. Ahí se experimenta la visión y estudio de todos los cuerpos astronómicos detectables de forma cada vez más precisa. Posiciones distantes y trayectorias complejas en un sistema solar contenido en una galaxia de la cual existen incontables en el universo. Luego, viajes fuera de la Tierra, concibiendo así la exterioridad de la Tierra no seccionada ni movida por un reino divino, sino relaciones de materia-energía en el espacio-tiempo. Voltear arriba y experimentar concebir el comportamiento físico fuera de la Tierra es lo que acontece en el concepto de espacio exterior. En el mismo sentido, llegamos al punto de poder investigar científicamente la materia gaseosa que respiramos, el aire. Experimentar con diversos instrumentos los cambios de composición del aire y temperatura en estratos regulares conforme se asciende hacia arriba.
experimentar, concebir diferentes composiciones y temperaturas dentro de la misma atmósfera acontece en los conceptos de troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Pero de forma general, voltear hacia arriba y experimentar, concebir, ver las alturas como una capa gaseosa es lo que acontece en el concepto de atmósfera. Con este concepto podemos ver la capa gaseosa de los planetas, aunque no experimentamos su cielo. Hasta la fecha solamente tenemos experiencia en fotos del cielo de la Luna y de Marte, aparte de nuestra Tierra, claro. Al final, a través de la historia en que se forman, cambian y desactivan conceptos, es que nosotros llegamos a la experiencia y concepción general. Experimentar las mayores alturas, concebidas desde la propia existencia como el punto de referencia, eso es lo que acontece en el concepto general de cielo. Y así es como se aplica. Las mayores alturas nuestras, de la humanidad, son la atmósfera y espacio exterior visibles hemisféricamente, expresados en el concepto general de cielo. Las mayores alturas de los antiguos griegos y romanos eran las esferas celestes donde se mueven los astros, expresado en el desactivado concepto de caelum. Las mayores alturas de la comunidad católica es el reino de Dios, donde moran las buenas almas, en el concepto religioso de cielo. Las mayores alturas nuestras, dentro de una habitación o un auto, es una superficie que protege y decora el techo. A esto se le llama en decoración o automovilismo cielo. Y las mayores alturas nuestras en una relación interpersonal es la persona en la que deposito mi más grande sentimiento. A esa persona le llamo mi cielo. En cada caso, se trata de las mayores alturas, físicas, míticas, religiosas, habitacionales y personales, se expresan en el concepto de cielo, porque todos los usos del concepto son abarcados en su sentido simple, su acontecimiento. Ahora que hemos expuesto su experiencia y concepción, podemos entender cada uno de estos en su concepto. Podemos entender cualquier concepto si atendemos su acontecimiento. El concepto es un acontecimiento concebido y experimentado en el mundo. Veamos sus características. Los conceptos no son acontecimientos para toda la humanidad, sino que corresponden al mundo en que son producidos. Hay conceptos que parecen ser universales, porque tienen palabra en todas las lenguas, como cielo, pero se conciben diferente en cada mundo, grecorromano, medieval y actual. Es esperable que las experiencias que todo humano puede tener, como ver las nubes y las estrellas, formen conceptos en toda sociedad, pero desde su propia experiencia y concepción. Entonces, por mundo hay que entender la delimitación de una realidad social y cultural, histórica y geográficamente determinada del habitar humano. El concepto corresponde al mundo en que se habita. Ahora, se cree que los conceptos se forman en una relación directa con un objeto. En nuestro ejemplo, volteamos hacia arriba y brotaron 7 diferentes palabras y términos. De cada uno, describimos la experiencia y concepción que hay en su concepto y en su mundo. Porque los conceptos no se forman en una relación directa con los objetos, sino de cada sentido y significado que brota de su experiencia y concepción. Entonces, podemos referir, hablar o manipular objetos solo después de concebirlos. El concepto es antes del objeto, lo hace existir y ser percibido, y así se puede estudiar, manipular, transformar y utilizar. Los objetos se forman después de haber un concepto de ellos, y antes de eso solo son estímulos percibidos, pero no conceptualizados. El concepto se forma por cada sentido en su experiencia y significado en su concepción dentro del habitar. En el concepto hay un acontecimiento puro. Cuando se utiliza de forma precisa y ordenada en un conjunto de conceptos, en un sector del mundo, sean disciplinas, oficios o gremios, son conceptos técnicos, términos o categorías. Y cuando se utiliza de forma nocional, en la comunicación interpersonal,
concebido en su significado más superficial y aterrizado, es concepto cotidiano, palabra. Todos entendemos cielo cotidianamente, pero la religión católica, astronomía y meteorología lo entienden de forma precisa y distinta. El concepto general en el mundo subyace a todos ellos, de forma amplia y no precisa, experiencial y no intelectual, conceptual y no léxica. Hay tres tipos de conceptos por su presencia en el habitar: general, técnico y cotidiano. Los conceptos no son estáticos, sino que devienen. Si hoy decimos cielo en Hispanoamérica es porque deriva del latín caelum y nos viene después de múltiples choques culturales durante siglos. Pero también, dentro del mundo, los conceptos pueden modificarse, ya sea volverse ambiguos en su uso cotidiano, dispersando su acontecimiento, o bien restringirse, volverse técnicos en un sector social dentro del mundo, mayormente religiones, oficios y disciplinas. Cambiar históricamente o dispersarse dentro del mundo es propiedad de todo concepto, deviene por el mismo devenir de la experiencia en el habitar. Si aquí extrajimos el concepto general de cielo por debajo de todas sus expresiones históricas, religiosas o técnicas, cabe que llegue el día en que la humanidad, teniendo que vivir en el espacio exterior, ya no experimente cielo. No solo porque no se vive en un planeta, sino porque ante la ausencia de gravedad pierden sentido los conceptos de arriba y abajo, y alturas es el significado esencial de cielo. Este dejaría de existir. Justo como le pasó al concepto de empirio, que ya no se menciona, ya no acontece. Dejar de acontecer también es devenir del concepto en el habitar. Con todo lo dicho, la definición de la RAE de cielo es equivocada, porque la define por una esfera transparente que rodea la Tierra, y esa experiencia solo la puede tener un astronauta que se aleja lo suficiente para ver el planeta completo, pero ahí no experimenta, no ve el cielo, sino la atmósfera, la que tiene esa definición precisa. Capa gaseosa, que es diáfana y aparente azul por la dispersión de la luz en su composición química, que rodea la Tierra, en forma esférica y otros cuerpos celestes. La experiencia de cielo solo es la de las alturas semiesféricas vistas desde la Tierra, que bien nos rodean, pero más bien nos sobrevuelan. Entonces, la definición correcta es cielo, lo más alto visible desde la Tierra o en cualquier espacio determinado. Porque toda definición se constituye efectivamente como tal solo al expresar sintéticamente un concepto. En pocas palabras, primero es el concepto y luego se sintetiza en definición. Definir es posterior. Entonces, para expresar el concepto tenemos: la palabra es el acceso más general al concepto, la pura entrada. La definición es instalarnos apenas adentro del concepto, de su contenido, si es que sí hay concepto. La etimología es el primer contenido histórico de un concepto y al señalar su inicio da magnitud general, pero no completa. Al asociar la palabra con otros sinónimos, avanza en delinear los contornos del concepto y con definiciones se ingresa en más contenido. Si son términos y categorías, se precisa un contenido más amplio, tanto dentro como fuera del concepto. Así, la palabra inicial adquiere acepciones al referir otros contenidos del concepto compartidos con otras palabras. Cuando más allá de la definición de una palabra se tienen contornos y un cierto contenido del concepto, es noción, todavía con imprecisión y ambigüedad. Así, ninguna de estas aislada expresa el concepto, sino que hay que expresarlas juntas, con sus relaciones y con las experiencias que implican para formar su concepción en un discurso. Para dar con el concepto de cielo, expuse un discurso: palabras, definiciones, etimologías, asociaciones, sinónimos, términos, categorías, acepciones. Pero más importante, referencié las experiencias y concepciones en ellos, otros conceptos. Esto es lo que significa que el concepto acontezca en el mundo. Aunque se pueda atender aislado, el concepto siempre se concibe, experimenta y acontece en relación con otros conceptos. Expresar de forma unitaria los elementos y relaciones que forman un concepto es un discurso.
sea una exposición oral o en texto, o bien, en su misma práctica, exponer directamente la experiencia que acontece en el concepto, pero asociándola a su palabra, porque todo acto expresa. Al final de esta exposición discursiva, se tiene la consistencia conceptual expresado en una palabra, su experiencia y concepción, con relación a otros conceptos, pero claro y distinto a ellos. Así, todo concepto lo es al expresarse, y solo se expresa con un discurso, tanto textual como práctico. Ahora, un resumen de sus características. El concepto es antes del objeto, de la definición y abarca todos sus usos. Debe ser expresado y socializado, en 3 formas de presencia social. El que sea un acontecimiento en el mundo significa que tiene permanente devenir espacio-temporal, siempre está vinculado a otros conceptos, y por eso, su expresión circunscrita solo es mediante un discurso en que se transmita el sentido en su experiencia y el significado en su concepción. Como ves, sus características están vinculadas a su definición breve. El acontecimiento concebido y experimentado en el mundo es concepto. Ahora hay que hacer otra distinción, la última, pero la más importante. El concepto no es una imagen o representación mental, no es una idea. Veamos sus diferencias. El concepto es un acontecimiento y la idea es un producto mental, ya sea imagen, datos, un pensamiento, una inferencia, una creencia. Así creas que en los objetos y comportamientos hay ideas, finalmente esos son objetos y comportamientos. Las ideas están en la mente de quien las hace o se forman en la mente de aquel que los percibe. Este es formado de experiencias y esta es formada en procesos cognitivos, imaginación, conocimiento, pensamiento, razón o intelecto. Este aparece en el mundo social, histórico y geográfico. Y esta solo aparece en la mente. Este es realidad discursiva, es expresado y practicado. Y esta solo está en la realidad subjetiva. El concepto, concebido en el mundo, implica que todas las personas tengan acceso a esa experiencia. Con esto, en cada una se concibe mentalmente el concepto, que es donde tiene un final establecimiento después de haber sido experimentado como un producto mental personal. De esta manera es concebido. Y la idea también es concebida como producto mental, fruto de procesos cognitivos en la realidad subjetiva, es decir, individual. Aquí coinciden. La diferencia es esta. En el concepto se concibe un único acontecimiento en el mundo compartido, y la idea se concibe de forma compartida o solamente individual, en referencia a un acontecimiento o a varios acontecimientos, y con múltiples combinaciones entre ellos. Se necesitaría no considerar sus diferencias para reducir todo a que, finalmente, ambos se presentan como concepción mental. De esta manera es que se confunden a tal grado que en la RAE se definen entre sí. El concepto es una idea y la idea en su sexta acepción es concepto. Esto es lo que sucede permanentemente y ha sucedido durante mucho tiempo, pues en la mayor profundidad lo que se comparte en casi todo el mundo es una misma perspectiva, dominante durante siglos. El agentismo de ver la realidad solo individual. Y aquí, el concepto y la idea son lo mismo, un producto cognitivo después de experimentar objetos, su referencia. Pero no son lo mismo. Tenemos 2 palabras diferentes, referentes a 2 conceptos diferentes, es decir, a 2 diferentes concepciones y experiencias. Estas. Y aquí podemos distinguirlas porque no tenemos la perspectiva individual agentista, sino la perspectiva del habitar, de nuestro habitar, la realidad general y común a todas las personas en las que se asimila la individual agentista. Lo que es concepto es todo aquello que concebimos en común, mientras que la idea es lo que cada individuo concibe después de participar en la realidad. El individuo hace idea con un concepto, lo combina con otro, penetra en él,
o más allá de él, pero solo si existe concepto. Cada acontecimiento en el habitar es un concepto experimentado y concebido por todos. El conjunto de conceptos es el tejido de realidad del mundo. Esta realidad compartida se instala mentalmente en cada persona. Posterior a eso, cada persona con su propio devenir valora unos y otros no. Unos adquieren jerarquía, otros se rechazan y otros se tiene la pura palabra sin contenido o una definición vaga. Y otros, la mayoría, se ignoran porque nunca se aprendieron, no se experimentan ni conciben. El concepto es, finalmente, fragmento de realidad en el mundo replicado en cada persona. Es la unidad más estructural del lenguaje. El concepto es el acontecimiento experimentado y concebido en el mundo. Conclusión. Déjame saber si tú concluyes algo. ¿Qué opinas de esta nueva forma de concebir el concepto desde la filosofía del habitar? Esta es una perspectiva nueva y distinta, una con la que tal vez podamos aclarar los conceptos que hemos heredado, aclarar los acontecimientos de nuestra realidad. Música, política, arte, educación, violencia, lenguaje, vida, conciencia y el más grande, etc. Aquí ya hemos empezado con dos de los más importantes, el de historia y el del hombre. Como se han usado definiciones por conceptos, algo es X, se ha venido pensando que la historia es el pasado y el hombre es la humanidad, pero no. Las definiciones no son concepto y recitar la RAE no sirve. Mira estos videos para que veas por qué el concepto de historia no es el pasado ni el concepto de hombre es la humanidad. Por favor, suscríbete dándole a este logo y ahora vamos a ir hacia uno de los conceptos más confusos en nuestra realidad y el más relevante para este proyecto. Aquí vamos a ir hacia la filosofía.